Niña de 8 años se niega rotundamente a abrir su armario, cuando su madre revisa entonces. Madrid en los primeros días de verano, el sol era tenue pero la brisa vespertina hacía que el callejón donde vivían Silvia y Beatriz se volviera extrañamente sombrío. Beatriz, una niña de 8 años con el cabello castaño oscuro y los ojos negros como el carbón, solía ser una niña activa, que disfrutaba correr y jugar en el patio del edificio con los niños del vecindario. Pero últimamente, se había vuelto silenciosa, cerrada en sí misma de una forma inquietante. Silvia, madre soltera de Beatriz, empezó a notar esos cambios difíciles de explicar. Cada tarde al regresar de la escuela, lo primero que hacía Beatriz era ir a su cuarto, cerrar de golpe la puerta y asegurar a toda prisa el viejo armario empotrado contra la pared. Había improvisado una cerradura con alambre y un pasador de plástico, y hasta colocaba una silla de madera frente al mueble como traba. No era un simple juego infantil. Los ojos de Beatriz, al hacerlo, mostraban una tensión desbordante, y sus manos temblaban de miedo. Silvia le preguntó muchas veces: ¿qué estás escondiendo en el armario? Deja de jugar con los muebles, hija. Pero la niña bajaba la cabeza, con los ojos brillando de preocupación. Mamá, no lo abras. Va a llorar, va a tener frío, va a tener miedo. Al principio, Silvia pensó que su hija estaba influenciada por alguna caricatura rara o que era una fantasía producto de la infancia sin padre. Su esposo se había marchado cuando Beatriz ni siquiera había cumplido 2 años. Durante todos esos años, solo habían estado ellas dos, apoyándose la una en la otra en esa gran ciudad. Pero la situación se volvió cada vez más grave. Beatriz ya no jugaba con sus amigos. Llevaba siempre la llave improvisada, incluso la colgaba como un collar al cuello cuando iba a la escuela. Vivía retraída, apenas podía comer, y sus ojos mostraban un miedo constante, nerviosos, como si temiera que alguien le robara algo muy valioso. Silvia, al principio, intentó tener paciencia, convencida de que con el tiempo todo pasaría. Pero una noche, al entrar a la habitación de su hija para recoger unas cosas, se sobresaltó al ver que la silla frente al armario ahora estaba reforzada con una cuerda atada desde la ventana. La llamó con firmeza. Beatriz, necesito hablar en serio contigo. ¿Qué estás escondiendo en ese armario? No puedo permitir que sigas así. Beatriz se abalanzó sobre el armario, abrazándolo como si fuera su propia vida. Temblaba y las lágrimas le caían a chorros. Por favor, mamá, no lo abras, si lo haces. Ellos se lo van a llevar. Va a tener frío, va a tener miedo, va a llorar. Silvia se quedó helada. Por primera vez sintió el miedo verdadero en los ojos de su hija. No era un juego tonto. No era una fantasía sin sentido. Era verdadero terror. Esa noche, Silvia no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, pensando en todas las posibilidades. Tal vez Beatriz estaba siendo víctima de acoso escolar, o quizás había presenciado algo terrible y aún no se atrevía a contarlo. También podía ser que estuviera enfrentando un problema psicológico más grave de lo que ella imaginaba. A la mañana siguiente, Silvia llamó a la maestra de Beatriz, la profesora Marta Jiménez, para preguntar por ella. Por teléfono, Marta suspiró. Beatriz ha estado muy callada últimamente, señora Silvia. La veo distraída en clase, y siempre lleva esa mochilita, como si ahí guardara todo su mundo. Yo también pensaba hablar con usted. Parece que la niña está bajo mucha presión. Silvia preocupada respondió. Yo también lo noto. En casa, no deja que nadie se acerque al armario. Me repite una y otra vez que, si lo abro, algo será arrebatado. Marta guardó silencio unos segundos y luego dijo en voz baja. Debería considerar llevarla a un psicólogo, Silvia. A veces los niños reaccionan con excesiva sensibilidad por alguna herida emocional. O tal vez, es otra cosa, esa otra cosa, esa frase quedó rondando en la cabeza de Silvia todo el día. Salió del estacionamiento en su moto, y su mirada se cruzó con los carteles de campaña esparcidos por las calles de Madrid.
El rostro sonriente de Alberto Ruiz, candidato a la alcaldía, aparecía bajo el eslogan, por un Madrid seguro y próspero. Silvia torció la boca. ¿Próspero? ¿Y su casa qué? ¿Ese departamento alquilado y precario? Y Beatriz, hundida en un miedo sin nombre. ¿Eso era prosperidad? Esa tarde, cuando Beatriz regresó de la escuela, Silvia trató de hablar con delicadeza. Preparó leche caliente, colocó unas galletas sobre la mesa. Beatriz, sé que algo te preocupa. No voy a obligarte a hablar, pero puedes contarme lo que sea, ¿sí? Beatriz clavó la vista en la taza de leche, apretando con fuerza el asa de su mochilita rosa. Apretó los labios. Después de un largo rato, murmuró. Promete que no te vas a enojar, ni vas a abrir el armario. Silvia asintió, con el corazón latiendo con fuerza. Lo prometo. Beatriz levantó la mirada, con los ojos enrojecidos. Tengo miedo de que se lleven a mi hermanita. Es muy chiquita, muy débil. Una vez ya me sacaron de un lugar oscuro. No quiero que a ella le pase lo mismo. Silvia quedó paralizada. Los recuerdos regresaron como una ola. 7 años atrás, había encontrado a una bebé abandonada cerca de un hospital antiguo donde trabajaba. Esa bebé era Beatriz desnutrida, amoratada, envuelta en un cartón sucio. Nadie fue a buscarla, nadie preguntó por ella. Silvia la llevó a casa y la crió con todo el amor que tenía. Y sí, lo que hacía Beatriz ahora estaba relacionado con ese recuerdo. Sí, al haber sido abandonada, ahora intentaba proteger a alguien de sufrir el mismo destino. Silvia sintió un escalofrío. Ya de madrugada, cuando Beatriz dormía profundamente, Silvia se quedó parada frente al armario lleno de candados y sogas. Afuera, la lluvia caía levemente, el viento silbaba por la rendija de la ventana. La angustia le oprimía el pecho. Se dijo a sí misma, mañana la llevo al psicólogo. Tengo que entender qué pasa. Pero en lo más profundo de su mirada, Silvia sabía que había algo mucho más aterrador esperando detrás de esa puerta. Aquella noche, aunque agotada, Silvia no logró conciliar el sueño. Afuera, la lluvia golpeaba suavemente los cristales, y el viento se colaba entre las ranuras como un susurro en la oscuridad. La habitación de Beatriz estaba en completo silencio, con solo una tenue luz escapando por la rendija de la puerta. Entonces, en medio de ese silencio, Silvia escuchó un sonido débil. Como un gemido ahogado. Se incorporó de golpe, con el corazón retumbando en el pecho, y caminó de puntillas hasta la puerta del cuarto. El sonido se repitió, débil, como el suspiro de una criatura diminuta. Silvia empujó suavemente la puerta. El cuarto estaba bañado por la tenue luz de la lámpara con forma de estrella. Beatriz dormía profundamente, abrazada a su mochila. Pero lo que llamó la atención de Silvia fue el armario. El sonido provenía de ahí. Silvia se acercó, aguzó el oído. El gemido seguía, entrecortado, como si alguien luchara por respirar. Al mismo tiempo, un hedor fuerte llenó el ambiente, mezcla de tela húmeda, moho, y algo más. Metálico, pútrido. Frunció el ceño. Su mano temblorosa se posó sobre la puerta. Beatriz, ¿qué estás escondiendo?, susurró Silvia, mirando a su hija dormida, y luego al armario, atado con alambres y una cerradura improvisada. A la mañana siguiente, cuando Beatriz se fue a la escuela, Silvia decidió registrar toda la habitación. Revisó cada rincón, debajo de la cama, dentro de los cajones, incluso el bote de basura, pero no encontró nada fuera de lo común, excepto el olor, que era cada vez más fuerte. Sospechó que quizás se trataba del cadáver de un ratón o algo similar dentro del armario. Silvia subió a una silla para alcanzar el manojo de llaves que Beatriz guardaba en una repisa. Le temblaban las manos al intentar meter la llave en la cerradura. Pero justo en ese momento, sonó el teléfono. Era la profesora Marta. Silvia, hoy Beatriz volvió a quedarse sola en una esquina del patio. No habló con nadie, solo abrazaba su mochilita. Estoy preocupada por su estado emocional. Silvia suspiró. Yo también estoy preocupada.
En casa se comporta de forma muy extraña, cierra el armario con cadenas. Anoche incluso escuché ruidos provenientes de adentro. Del otro lado de la línea, Marta guardó unos segundos de silencio, y luego dijo: Si hace falta, tengo una amiga que es psicóloga, dijo Marta. ¿Quieres que te la recomiende? Silvia asintió, aunque sabía que Marta no podía verla. Sí, creo que tenemos que hacer algo antes de que esto empeore. Al terminar la llamada, Silvia se quedó de pie un largo rato frente al armario. El olor seguía impregnado en el aire, persistente, perturbador. Dudó un momento, luego decidió no tocarlo por ahora. Quería esperar a ver si Beatriz decía algo más. Pero esa noche, cuando Beatriz volvió a casa, la situación se volvió aún más grave. Apenas entró, la niña corrió directo a su cuarto, revisó el armario como si temiera que alguien lo hubiera abierto. Estaba tan alterada que respiraba agitadamente, con los ojos llenos de lágrimas. «Mamá, ¿tocaste el armario? ¿Lo abriste?» Silvia intentó calmarla. «No, no lo abrí. Pero Beatriz, no podés seguir así. ¿Qué hay ahí adentro? Tenés que contármelo». Beatriz abrazó con fuerza el candado, suplicando: «Si lo abrís, se van a llevar a mi hermanita. Te lo ruego, mamá. No entendés». Silvia la observó en silencio. El pánico en los ojos de Beatriz era real. La sensación de angustia llenaba la habitación, colándose por cada rincón. Esa noche, los ruidos volvieron a salir del armario. Esta vez, más claros. Respiraciones débiles, entrecortadas, como de un ser que agonizaba. El hedor era más penetrante, como carne en descomposición. Silvia no pudo soportarlo más. Cuando Beatriz se quedó dormida, decidió abrir el armario. Tomó la llave, quitó el alambre, y empujó lentamente la puerta. Su corazón pareció detenerse. Entre mantas viejas y ropa arrugada, había un bebé recién nacido, flaco, sucio, con la piel grisácea por el frío, los ojos cerrados, respirando tan débilmente que apenas era perceptible. Su cuerpo diminuto estaba en los huesos, con la garganta ronca de tanto llorar. Tenía moretones en la piel, signos evidentes de infección grave. Silvia casi se desmaya. Todo le daba vueltas. Las preguntas se agolpaban en su cabeza. ¿De dónde había salido este bebé? ¿Cómo llegó al armario? ¿Quién le hizo esto? En ese momento, Beatriz se despertó. Al ver el armario abierto, gritó desesperada: «Mamá, no, ¿qué hiciste? Se la van a llevar. Te lo supliqué». Silvia abrazó los hombros de su hija, intentando mantener la calma. «Beatriz, tenés que decirme qué está pasando. ¿Quién es esta bebé? ¿Por qué está aquí?» Beatriz sollozaba, su cuerpo temblaba. «La encontré en el basurero detrás de la escuela. La escondí en el armario para protegerla. Le di de mi leche. No quiero que le pase lo que me pasó a mí». Esas palabras fueron como puñaladas en el corazón de Silvia. Recordó, 7 años atrás, en ese mismo lugar, había encontrado a Beatriz dentro de una caja de cartón en la calle. La bebé estaba morada por el frío, abandonada sin piedad. Silvia la había criado, le había dado todo su amor como si fuera su propia hija. Ahora, esa historia se repetía. Con otra bebé. Silvia, horrorizada, preguntó: «¿Desde cuándo la tenés?» Beatriz, llorando: «Hace unos días. Vi una bolsa de basura moverse en el callejón detrás de la escuela. La abrí, y estaba ahí. La tiraron como si fuera basura. No quiero que le pase lo mismo que a mí». Silvia quedó paralizada. Una bebé recién nacida, desechada como un objeto inútil, tan frágil que apenas sobrevivía. Si Beatriz no la hubiese escondido en el armario, probablemente estaría muerta. Silvia llamó a emergencias de inmediato. Mientras esperaba la ambulancia, sacó a la bebé, le limpió como pudo la suciedad, intentó calentarla con una manta. Beatriz se sentó en el suelo, con la cabeza entre las manos, los ojos rojos, murmurando sin parar: «No te la lleves. Mamá, no, la van a lastimar. A mí me sacaron de un lugar oscuro». En ese instante, Silvia comprendió.
El trauma del abandono había marcado a Beatriz mucho más profundamente de lo que ella había creído. Cuando llegó la ambulancia, los paramédicos se quedaron pasmados al ver el estado del bebé. Un joven enfermero, llamado Miguel, gritó: «Infección grave, insuficiencia respiratoria, hay que trasladarla ya». Silvia tomó la mano de Beatriz, con voz firme. «Tengo que ir con la bebé. Vos quédate en casa, cerrá la puerta con llave. Voy a volver». Beatriz abrazó su mochilita con fuerza, con lágrimas en los ojos. «Prométeme, que no van a llevársela». Silvia apretó la mano de su hija. «Te lo prometo». Y corrió tras la ambulancia, con el corazón ardiendo de furia y determinación. Tenía que encontrar al responsable de ese abandono. El Hospital Universitario de Madrid estaba iluminado por luces frías y blancas. En los pasillos largos resonaban los pasos apurados de los enfermeros. Silvia estaba sentada en una vieja silla de plástico, con las palmas frías, la mirada fija en la puerta cerrada de la sala de urgencias. Dentro, la vida del bebé estaba siendo peleada. Menos de una hora había pasado desde que Silvia encontró a ese ser diminuto en el armario de Beatriz, y ya todo había cambiado por completo. Su mente era un torbellino, y cada palabra de su hija seguía resonando. «No quiero que le pase lo mismo que a mí». Silvia se frotó la frente, con los ojos llenos de lágrimas. Recordaba con exactitud la primera vez que sostuvo a Beatriz, aquel día, cerca del hospital. También estaba débil, sucia, morada de frío. Jamás imaginó que 7 años después reviviría una tragedia tan parecida. Unos pasos apresurados interrumpieron sus pensamientos. Un policía de complexión robusta se acercó. En su uniforme decía claramente: «Carlos Ortega. ¿Es usted Silvia Moreno, la persona que reportó al bebé abandonado?» Silvia asintió, con voz ronca. «Sí, fui yo, la bebé. ¿Cómo está?» Carlos se sentó junto a Silvia, con expresión seria. «Los médicos siguen intentando estabilizarla. Pero necesito que me cuente todo. ¿Dónde encontró a la bebé? ¿Cuándo?» Silvia tragó saliva, entrelazó sus manos. «La encontré, en el armario de mi casa. Pero, fue mi hija quien la escondió. Beatriz, tiene 8 años. Me dijo que la encontró en un basurero detrás de la escuela». Carlos frunció el ceño. «¿En el basurero? ¿Exactamente dónde?» «En un callejón pequeño, detrás de la escuela primaria San Javier. Me dijo que fue hace 3 días, pero tenía miedo de que yo la regañara, así que la escondió y la cuidó sola». Carlos tomó notas cuidadosamente, con una mirada incrédula. ¿3 días? ¿Una niña de 8 años cuidando sola a una recién nacida por 3 días y nadie se enteró?» Silvia asintió, con la voz quebrada. Yo pensé que estaba teniendo un brote emocional. Cerraba el armario con cadenas, decía cosas como: «Se la van a llevar». Nunca imaginé». Carlos suspiró y cerró su libreta. «Vamos a revisar la zona del Colegio San Javier, y chequearemos las cámaras de seguridad. Usted y su hija van a tener que ir a declarar a la comisaría». En ese momento, se abrió la puerta de la sala de urgencias. Una médica joven salió, con el cabello recogido y el rostro tenso. En su placa se leía: «Doctora Julia Sánchez». Silvia se levantó de un salto. «Doctora, ¿cómo está la bebé?» Julia se quitó la mascarilla, con tono grave. «Está en estado crítico. Tiene insuficiencia respiratoria grave, infección, hipotermia severa. La estamos hidratando y recibiendo oxígeno. Pero debo ser honesta, las probabilidades de supervivencia son muy bajas». El pecho de Silvia se oprimió. Las lágrimas brotaron. «Por favor, sálvenla». Julia le apretó suavemente la mano, con la mirada más serena. «Haremos todo lo posible, pero además, la policía necesita saber quién es la madre biológica del bebé». «¿Tiene alguna información?» Silvia negó con la cabeza. «No lo sé, mi hija tampoco. Solo dijo que encontró a la bebé en un basurero». Carlos intervino. «Vamos a investigar. Doctora Sánchez, ¿puede determinar la edad gestacional al nacer?» Julia asintió.
Por el estado físico y el cordón umbilical, estimo que nació prematura, de unas 35 semanas. Probablemente el parto fue en casa o en un lugar sin condiciones médicas. Carlos tomó nota y se volvió hacia Silvia. ¿Podría darme la dirección exacta? Y si es posible, me gustaría hablar con Beatriz. Silvia bajó la cabeza, con voz entrecortada. Lo llevaré a casa, pero por favor, sea delicado. La niña sigue muy alterada. Carlos asintió. En el camino de regreso, el cielo de Madrid seguía gris. Carteles de campaña cubrían postes y paredes. El rostro de Alberto Ruiz, famoso político y candidato a alcalde, aparecía sonriente junto al lema: la familia es el pilar de una sociedad próspera. Silvia lo miró de reojo, con una sensación de ironía que casi le cortaba la respiración. Al llegar a casa, Beatriz estaba sentada en el sofá, abrazando su mochilita contra el pecho, los ojos hinchados de tanto llorar. Al ver entrar a Silvia con el policía, la niña se estremeció y se encogió en la esquina de la sala. Silvia la abrazó y la calmó. Mamá está aquí, mi amor. No tengas miedo. Este es el oficial Carlos, solo quiere hacerte unas preguntas. Carlos se sentó, bajó la voz y habló con dulzura. Hola, Beatriz. Soy amigo de tu mamá. Sé que hiciste algo muy valiente al salvar a la bebé. Pero para poder protegerla, necesito que me ayudes, ¿sí? Beatriz dudó unos segundos, luego susurró. Se la van a llevar. Ya me llevaron una vez. Silvia apretó suavemente la mano de su hija. Nadie te va a llevar, mi amor. Te lo prometo. Carlos sonrió con calma. Nadie se va a llevar a nadie. Solo quiero que me cuentes dónde encontraste a la bebé, y cómo fue. Beatriz sollozó, con voz entrecortada. Vi una bolsa moverse, en el callejón detrás de la escuela. La abrí, estaba la bebé, estaba muy fría, muy débil. Tenía miedo de que la tiraran como basura, así que la escondí. Carlos escuchó con atención, su rostro se ensombreció. ¿Viste a alguien cerca? ¿Algún adulto extraño? ¿Algún auto? Beatriz negó con la cabeza. No, solo la bolsa. Silvia intervino. ¿Esa zona tiene cámaras de seguridad? Carlos asintió. Sí, vamos a revisarlas. Gracias, Beatriz. Sos muy valiente. Beatriz abrazó fuerte a su mamá, con lágrimas en los ojos. Mamá, no se van a llevar a la bebé, ¿verdad? Silvia la abrazó con fuerza. No, mi amor, te lo prometo. Carlos se levantó, con la mirada afilada. Vamos a descubrir la verdad. Al día siguiente, la policía de Madrid revisó todas las cámaras alrededor de la escuela San Javier y zonas cercanas. Las imágenes mostraban que, 3 días antes, una adolescente delgada con gorra visera bajada para cubrirse el rostro había entrado al callejón detrás del colegio, cargando una bolsa de basura negra. La dejó en el suelo y desapareció entre la multitud. Mediante técnicas de investigación, la joven fue rápidamente identificada. Laura Ruiz, 16 años, hija del poderoso político Alberto Ruiz. La policía la convocó de inmediato a declarar. En la sala de interrogatorios, Laura estaba encogida en su silla, con el rostro pálido y las manos temblorosas. Carlos se sentó frente a ella, con tono sereno. Laura, sabemos que estás relacionada con la bebé abandonada. Sé honesta, por vos y por esa criatura. Laura apretó los labios, las lágrimas le corrían por las mejillas. Yo no quería hacerlo. Pero, Carlos insistió con paciencia. ¿Pero qué? ¿Alguien te obligó? Laura rompió en llanto, la voz quebrada. Mi papá, él me obligó a tenerla, y después me dijo que la tirara. Me amenazó, dijo que si no lo hacía, iba a matar a mi mamá. El silencio se apoderó de la sala. Carlos apretó el puño, la mirada oscura. La verdad era más terrible de lo que había imaginado. El ambiente en la sala de interrogatorios era tan denso que parecía quitar el aliento. Carlos Ortega sostenía con fuerza el bolígrafo, mirando fijamente a la joven frágil frente a él. Laura Ruiz, 16 años, tenía la cara demacrada, los ojos marcados por el insomnio y el pánico.
sentada, con los brazos rodeando su cuerpo como si quisiera protegerse del mundo exterior. Carlos bajó la voz, esforzándose por mantener la calma. Laura, dijiste que tu padre te obligó a tener al bebé, y luego te forzó a abandonarlo. ¿Estás segura de lo que estás diciendo? Es una acusación muy grave. Laura sollozaba, las lágrimas caían sin cesar. No estoy mintiendo, yo no quería hacerlo, pero mi papá, él, me amenazó con matar a mi mamá. Carlos miró a su compañera, la oficial Lucía Vargas, que hasta el momento había estado en silencio tomando notas. Lucía asintió con el rostro impasible, pero con una chispa de compasión en la mirada. Laura, ¿podés contarnos más? Desde el principio, ¿cómo quedaste embarazada? ¿Qué hizo tu familia? Laura temblaba, apretando el borde de su camisa. Tenía un novio. Quedé embarazada sin querer. Cuando mi papá lo supo, se enojó. No me dejó abortar. Me obligó a tener al bebé. Y después, me obligó a dejarlo. Carlos frunció el ceño. ¿Por qué? ¿Por qué un político como él haría algo así? Laura lloró más fuerte. Porque, tenía miedo del escándalo. Tenía miedo de que yo arruinara su imagen pública. Siempre decía que la familia es el pilar de la sociedad próspera, pero nunca me trató como parte de esa familia. La sala quedó en silencio, solo se oían los sollozos de Laura. Lucía murmuró, pobrecita. Carlos se puso de pie, arreglándose la chaqueta. Tenemos que allanar la casa y citar a Alberto Ruiz a declarar. Laura, la ley te va a proteger. No tengas miedo. Laura se encogió, aterrada. Pero, él tiene mucho dinero. Mucho poder. Nadie puede enfrentarse a él. Carlos la miró directo a los ojos. Tuviste el valor de salvar a tu hermanita del basurero. Ahora, deja que nosotros te salvemos a vos. La noticia del caso se filtró rápidamente. En menos de 24 horas, los principales medios grandes y pequeños ya lo habían publicado. Adolescente de 16 años da a luz en secreto. Se sospecha que fue obligada a abandonar al bebé para proteger la reputación de una familia poderosa. Las redes sociales estallaron, los comentarios de indignación inundaban los foros. ¡Qué basura de padre! ¿Cómo puede ser tan cruel? ¿Alberto Ruiz, candidato a alcalde? ¡Qué hipócrita! Toda la vida predicando sobre la familia, y resulta que arruina la vida de su propia hija. La policía se mantenía cautelosa, pues Alberto Ruiz no era alguien fácil de enfrentar. Era uno de los políticos más influyentes de Madrid, con decenas de conexiones ocultas, desde los medios hasta el sistema judicial. Al ser citado, Alberto apareció frente a la comisaría con un traje impecable, rostro seguro, acompañado de su abogado personal y su equipo de prensa. En una breve conferencia de prensa frente a la entrada, Alberto habló con voz firme y cálida. Niego categóricamente estas acusaciones sin fundamento. Mi hija Laura sufre trastornos psicológicos propios de la adolescencia. Tiende a fantasear e inventar historias para llamar la atención. Se volvió hacia los periodistas con una sonrisa cínica. Mi familia siempre ha sido blanco de fuerzas oscuras que buscan desprestigiar mi carrera política. Creo en la justicia y estoy dispuesto a colaborar plenamente con la investigación. La multitud se agitaba, algunos le creían, otros estaban indignados. Pero con el poder que tenía Alberto, la información fue rápidamente controlada, y los grandes medios comenzaron a reducir la cobertura. En el hospital, el estado del bebé recién nacido seguía siendo crítico. Silvia lo visitaba todos los días, observando al pequeño ser inmóvil dentro de la incubadora, con el corazón hecho un nudo. La doctora, Julia Sánchez, le daba informes constantes. Le hemos administrado líquidos, antibióticos de amplio espectro. Hay una leve mejoría, pero sigue en estado grave. Silvia, con la voz entrecortada. ¿Va a sobrevivir? Julia suspiró. No puedo prometer nada, pero de algo estoy segura. Ese bebé necesita un nombre, necesita amor, y necesita un hogar seguro. La mirada de Silvia se encendió con determinación. Recordó los ojos aterrados de Beatriz, las noches en las que ponía una silla frente al armario,
sus sollozos repitiendo: no quiero que le pase lo mismo que a mí. Sabía que tenía que hacer algo. Al día siguiente, Silvia contactó a Carlos Ortega para ofrecerse como testigo. En la comisaría, narró toda la historia. Desde el momento en que Beatriz encontró a la bebé, la escondió en el armario, hasta cuando Silvia la descubrió y la llevó al hospital. Carlos escuchó con atención y asintió. Su testimonio es muy valioso. Pero contra alguien como Alberto Ruiz, necesitaremos más que eso. Silvia apretó los dientes. Puede silenciar a la prensa, puede comprar periodistas, pero no puede comprar el corazón de la gente. Carlos sonrió levemente. Por eso necesitamos personas como usted, que se atrevan a hablar, a decir la verdad. Lucía Vargas intervino. Señora Silvia, yo fui una niña abandonada. Sé lo que se siente. Ese bebé merece tener una oportunidad. Silvia le tomó la mano con fuerza, la mirada firme. No voy a permitir que nadie, ni siquiera Alberto Ruiz, le haga daño a ese niño otra vez. Sin embargo, justo después de esa reunión, Silvia recibió una carta anónima deslizada por debajo de la puerta de su casa. Estaba escrita con tinta negra, con trazos toscos. Cerrá la boca, si no querés que Beatriz pague las consecuencias. Silvia se quedó pálida, la mano temblorosa apretando el papel. Sabía perfectamente quién estaba detrás. Esa noche, Beatriz regresó a casa con la cara blanca como el papel, los ojos llenos de lágrimas. Mamá, en la escuela. Me molestaron, dijeron que estoy loca, que escondo bebés en el armario. Silvia abrazó fuerte a su hija, el corazón estrujado. Nadie tiene derecho a ofenderte. Hiciste lo correcto. Beatriz sollozó. Pero todos me odian. Dicen que inventé todo, que la bebé es imaginaria. Silvia le secó las lágrimas, con voz firme. Tenés que confiar en mamá. La justicia llegará. Tenemos que ser fuertes. Pero esa noche, al revisar la puerta de entrada, Silvia descubrió que la cerradura había sido forzada. Una advertencia. Se dejó caer al suelo, los ojos nublados por la tristeza. Había pensado que era lo suficientemente fuerte para proteger a Beatriz. Pero ahora, frente a un monstruo como Alberto Ruiz, comprendía que solo era una madre soltera, sin poder, sin dinero, sin respaldo. Y sin embargo, en ese instante, algo se encendió dentro de ella. Aunque tenga que enfrentarme a un monstruo, no voy a retroceder. Desde aquella noche, Silvia no tuvo un solo momento de paz. Llamadas desconocidas sonaban en la madrugada y se cortaban al contestar. Golpes misteriosos en la puerta en medio de la noche. Miradas extrañas de los vecinos cada vez que salía a la calle. Murmuraciones, comentarios. Algunos la miraban con lástima. La mayoría, con desdén, como si ella y Beatriz fueran responsables del escándalo mediático. Ni siquiera la escuela primaria San Javier, donde estudiaba Beatriz, era un lugar seguro ya. Beatriz, que ya era una niña solitaria, ahora estaba completamente aislada. Los demás niños murmuraban, se burlaban. En los recreos, Beatriz se acurrucaba sola en un rincón del patio, abrazando su vieja mochilita rosa, con la mirada vacía. Un niño llamado Iván, 2 años mayor que ella, se acercó con una sonrisa burlona. «Hey, loca, ¿es cierto que escondiste un bebé en el armario? ¿Estás completamente chiflada o qué?» Una niña de trenzas dobles se unió al ataque. «Apuesto a que en su armario hay fantasmas. Y cadáveres. Si te acercas, te va a pasar algo malo». Beatriz apretó las asas de su mochila, con los ojos llenos de lágrimas. Quiso responder, pero no sabía cómo. Solo se dio la vuelta, encogiéndose como un pequeño erizo. Pero los chicos no se detuvieron. Iván le tironeó la mochila. «A ver qué más escondes acá. Loca de mierda». Beatriz forcejeó. «Devolvémela. Dámela ya». El alboroto llamó la atención de la profesora Marta Jiménez, quien corrió hacia ellos. «Basta, Iván, ¿qué estás haciendo?» Iván, nervioso, soltó la mochila. «Profe, es que ella es rara. Escondió un bebé. Su mamá sale en las noticias».
Su casa está llena de locos. Marta frunció el ceño. Cállate. ¿Quién te dio derecho a hablar así? Atrajo a Beatriz hacia sí, acariciándole el cabello. Ya pasó, Beatriz. ¿Estás bien? Beatriz sollozó. Estoy bien, pero todos me odian. Marta le apretó el hombro con cariño, lanzando una mirada severa a los demás niños. El que moleste a Beatriz, voy a llamar a sus padres a la dirección. ¿Quedó claro? Pero Silvia sabía que aquellas advertencias no eran suficientes para frenar la maldad humana. Esa noche, cuando fue a buscar a Beatriz a la escuela, notó un rasguño en el brazo de su hija. Su corazón se apretó de dolor. ¿Quién te hizo esto?, preguntó Silvia con voz cargada de preocupación. Beatriz apretó los labios e intentó esconder la mano detrás de la espalda. No es nada, mamá, solo. Me jalaron la mochila. Silvia cerró el puño con fuerza. La sensación de impotencia le subía por la garganta como un nudo. Había creído que era lo suficientemente fuerte para proteger a Beatriz, pero la realidad era mucho más cruel. No era más que una madre soltera común y corriente, sin poder, sin contactos. Enfrentarse a Alberto Ruiz, un político, un monstruo envuelto en el barniz brillante del dinero y el prestigio, parecía una locura. Pero Silvia entendía que ya no tenía vuelta atrás. Los mensajes de amenaza, las cartas anónimas, las miradas inquisitivas, todo eran agujas clavándose cada día más hondo en su pecho. Y al mismo tiempo, todo eso le daba más fuerza. Una noche, mientras Silvia tomaba notas para entregárselas a la policía, Beatriz entró en la habitación de puntillas. Mamá, su voz era apenas un susurro. ¿Tenés miedo? Silvia alzó la vista y frunció ligeramente el ceño. ¿Miedo a qué, mi amor? Beatriz dudó. Miedo, de los que quieren llevarse a la bebé. Miedo de los malos. Silvia se levantó y abrazó fuerte a su hija. Sí, tengo miedo, pero me da más miedo que vos dejes de confiar en mí. Sos muy valiente, Beatriz. Vos salvaste a la bebé. Ahora me toca a mí salvarte a vos. Beatriz se acurrucó en el pecho de Silvia, los hombros pequeños temblaban. Solo quiero que se quede. Tengo miedo de que si se la llevan, también me lleven a mí. Como antes. Aquellas palabras le desgarraban el alma a Silvia. 7 años atrás, Beatriz había sido una niña abandonada, tratada como un objeto, como basura. Ese recuerdo quedó grabado en su mente infantil, y por eso, al encontrar a un bebé abandonado, reaccionó por instinto. Esconderlo en el lugar más seguro que conocía, el armario. Silvia acarició su cabello y le susurró. Te prometo que no dejaré que se la lleven. Ni que te lleven a vos. Haré todo lo posible. Pero sabía que cumplir esa promesa no sería nada fácil. A la mañana siguiente, Silvia recibió una llamada desde un número desconocido. Una voz masculina y ronca habló. Si querés que tu hija esté bien, mejor retirás la denuncia y te callás. Este mundo no es para los que se meten donde no deben. Silvia apretó el celular con fuerza. ¿Quién sos? El hombre rió con desprecio. Alguien que sabe muy bien la diferencia entre una madre soltera pobre y un político con poder. Tuut, tuut. La llamada terminó, dejando a Silvia con la furia latiendo en cada fibra. Esa misma tarde, Silvia se reunió con Carlos Ortega y Lucía Vargas en una pequeña cafetería cerca de la comisaría. Carlos frunció el ceño al escuchar el relato. Ya empezaron a presionar. No tardarán en venir con otras jugadas sucias. Lucía dio un sorbo a su café, con voz helada. ¿De verdad creen que pueden asustar a la señora Silvia? Están muy equivocados. Silvia suspiró. No tengo miedo por mí. Me preocupa Beatriz. Está muy lastimada emocionalmente. Carlos asintió y abrió un expediente sobre la mesa. Estamos reuniendo pruebas. Pero para derribar a Alberto Ruiz, necesitamos evidencia irrefutable. Lucía intervino. ¿Conoces a alguien que haya trabajado en su casa? Ex empleados, mucamas, choferes. Cualquiera que pueda hablar. Silvia pensó un momento, frunciendo el ceño. De pronto, recordó un nombre. Había una chica llamada Elena,
que trabajó como empleada doméstica. La conocí en una clínica comunitaria. Me contó que vio cosas horribles, pero tenía miedo de que la mataran. Carlos anotó rápidamente. Perfecto. ¿Todavía tenés su contacto? Silvia revisó su celular y encontró el número antiguo. Voy a intentar llamarla. La llamada se conectó después de varios tonos. Del otro lado, una voz femenina susurró con inquietud. ¿Quién habla? Silvia respondió. Elena, soy Silvia, la amiga de la clínica. ¿Te acordás de mí? Elena jadeó con acento agudo. Sí, pero, ¿por qué me llamás? Yo no quiero tener nada que ver con los Ruiz. Silvia miró a Carlos y asintió. Elena, entiendo tu miedo. Pero hay un bebé que casi muere, una chica obligada a abandonar a su hijo, y el responsable es Alberto Ruiz. Elena guardó silencio unos segundos. Luego, en voz baja, dijo. Yo vi cómo le pegaba a su hija. Escuché llamadas donde amenazaba con matar. Nunca hablé, pero, si me garantizan protección, hablaré. Carlos intervino de inmediato. Soy el oficial Carlos Ortega. Estás protegida por la ley. Te necesitamos. Elena vaciló un segundo, luego suspiró. Voy a colaborar, pero por favor, protéjanme. Silvia apretó los labios, sus ojos brillaban con esperanza. No vamos a dejar que ese monstruo siga libre. La reunión con Elena se organizó en secreto, en una pequeña cafetería escondida en el barrio antiguo de Lavapiés, donde los edificios viejos se apretujan entre sí y la gente camina sin mirar a nadie. Silvia llegó temprano. Tenía el pecho apretado por los nervios y un miedo sordo. Carlos Ortega y Lucía Vargas también estaban presentes. Se sentaron en una mesa cercana, simulando ser clientes comunes. Todos los ojos estaban atentos a la puerta. 15 minutos después, Elena llegó. Una mujer de unos 30 años, delgada, con la piel pálida como si no hubiera dormido en días. Sus ojos se movían rápido, llenos de miedo, mientras entraba apresurada. Silvia levantó la mano suavemente. Elena, por acá. Elena se sentó. Tenía las manos entrelazadas, los nudillos blancos de tanto apretar. Carlos la saludó con un leve movimiento de cabeza, manteniendo la voz baja. Somos de la policía. Todo lo que digas hoy está protegido. Pero necesito que seas honesta. Elena tragó saliva y miró a su alrededor como si temiera que alguien la siguiera. Yo, trabajé como empleada en la casa de Alberto Ruiz, hace casi 2 años. Lucía abrió su libreta con delicadeza. ¿Qué fue lo que viste? Elena se estremeció, sus ojos se humedecieron. Cosas horribles, dijo Elena. Lo vi golpear a su hija. Encerrarla con llave en su habitación por horas. Una vez, lo escuché por teléfono. Amenazó con matar a la madre y a Laura si arruinaban su reputación. Silvia apretó los puños, con la mirada encendida. Ese hombre es un monstruo. Carlos intervino con tono firme. ¿Alguna vez escuchaste o viste algo relacionado con el bebé recién nacido? Elena asintió, con la voz entrecortada. Escuché a Laura llorar, suplicarle a su padre, decirle que estaba embarazada. Solo tenía 16 años, pero él le prohibió completamente abortar. Lucía frunció el ceño. ¿Estás segura? Elena asintió con firmeza. Lo escuché con claridad. Él la obligó a tener al bebé. Pero apenas nació, le ordenó que lo abandonara. Silvia se tapó el rostro, invadida por una furia desgarradora. Carlos anotaba rápidamente, la mirada endurecida. Necesitamos que testifiques. Es peligroso, pero si colaboras, ese tipo va a pagar. Elena temblaba, pero luego asintió. Tengo mucho miedo, pero también quiero justicia para Laura, y para ese pobre bebé. El encuentro terminó. Elena fue llevada a un lugar seguro bajo protección de testigos. Silvia salió del café con el corazón pesado, pero con una chispa de esperanza. Esa noche, al regresar a casa, encontró a Beatriz sentada junto a la ventana, con un lápiz de colores en la mano, dibujando en un cuaderno. Silvia se sentó a su lado y preguntó suavemente. ¿Qué estás dibujando, Beatriz? Beatriz levantó la mirada, con tristeza en los ojos.
Estoy dibujando el armario, el lugar donde escondí a la bebé. Pero ahora, ya no está conmigo. Silvia abrazó a su hija. La bebé sigue con nosotras, Beatriz. Está siendo cuidada, está recibiendo amor. Y te prometo, pronto volveremos a estar juntas. Beatriz apoyó la cabeza en el pecho de su madre y susurró. Tengo miedo, de que le hagan daño. Silvia le acarició el cabello con firmeza en la mirada. Ya no podrán hacerle daño. Le pedí ayuda a gente buena. La historia aún no había terminado, pero dentro de Silvia, la llama de la determinación ardía más fuerte que nunca. Al día siguiente, los medios de comunicación sorprendieron al público con una grabación anónima enviada a las principales redacciones. En la grabación, la voz de un hombre presuntamente Alberto Ruiz sonaba furiosa. Si arruinas el nombre de esta familia, te mato a vos y a tu madre. ¿Pensás que tener al bebé lo soluciona todo? No lo quiero, no necesito nada que me haga perder la alcaldía. La grabación fue una bomba para la opinión pública. La prensa estalló, y las redes sociales se llenaron de comentarios furiosos. Asqueroso. ¿Y este tipo quiere ser alcalde? Liberen a Laura y protéjanla. Ese maldito tiene que pagar. No se puede confiar en un sistema que lo deja libre. Alberto Ruiz convocó una rueda de prensa de inmediato, con el rostro rojo, intentando negar todo. Esto es un montaje político, una grabación manipulada para destruir mi imagen. Pero esta vez, sus palabras ya no convencieron a nadie. Las pruebas se acumulaban. El testimonio de Elena, la grabación, y sobre todo, las imágenes del bebé luchando por su vida en la incubadora del hospital. Todo derrumbó la máscara de hipocresía que él había construido. El tribunal emitió rápidamente una orden de procesamiento contra Alberto Ruiz por los delitos de abuso infantil, coerción, amenazas y conspiración para encubrir un crimen. Esa noche, Silvia y Beatriz vieron juntas las noticias en televisión. La imagen de Alberto esposado, escoltado por la policía, aparecía en todos los canales. Beatriz miró a su madre, con los ojos muy abiertos. Ya no podrá llevarse a la bebé, ¿verdad, mamá? Silvia le apretó el hombro, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Ya nadie podrá llevársela, Beatriz. Pero Silvia sabía que la lucha aún no había terminado. La bebé seguía peleando por sobrevivir, y aunque Alberto había sido arrestado, las heridas de aquellos días oscuros todavía dolían. Esa noche, el cielo de Madrid estaba lleno de estrellas. Por primera vez en muchos días, Silvia sintió una pequeña paz en el pecho. Y aún así, sabía que todavía había mucho por hacer. Un año pasó desde el día en que el bebé fue encontrado dentro del viejo armario de Silvia. La luz tenue de la esperanza había ido iluminando poco a poco la pequeña casa en las afueras de Madrid, donde ahora vivían Silvia, Beatriz, y la bebé que ahora tenía un nombre, Luz. Luz, que significa luz, el nombre que Silvia eligió con la esperanza de que esa niña fuera el rayo que iluminaría sus vidas tras la oscuridad. Luz estaba mucho más fuerte ahora. Sus movimientos, antes débiles, se habían vuelto ágiles y llenos de vida. Cada risa, cada llanto, cada respiro era prueba del milagro de haber sobrevivido. Una mañana, Silvia y Beatriz estaban sentadas en la sala de estar, rodeadas de dibujos que Beatriz había hecho con sus propias manos. Imágenes del armario, de sueños, y de una luz brillante que representaba su nueva familia. Beatriz dibujaba concentrada, y sus ojos ya no mostraban temor, sino alegría y esperanza. Silvia la observó, con una sonrisa cálida. Beatriz, tus dibujos son hermosos. ¿Quieres contarme sobre ellos? Beatriz detuvo su lápiz y miró a su madre. Este es el armario, donde escondí a la bebé. Pero ahora dibujé la luz. Porque sé que ella nunca más estará sola. Silvia se conmovió, con la voz suave. Así es, mi amor. Esa luz brillará siempre en nuestra familia. La puerta de la habitación se abrió y entró Luz, una niña pequeña de cabello negro y suave, quien tomó la mano de Beatriz con su rostro redondo y resplandeciente. Beatriz abrazó a su hermanita. Luz,
Vos sos nuestra luz. Silvia se sentó junto a ellas, con lágrimas en los ojos. Ustedes son la razón por la que nunca me rendí. Al mismo tiempo, en un centro de formación profesional en Madrid, Laura Ruiz empezaba un nuevo capítulo en su vida. Protegida legalmente como testigo menor de edad, la joven de 17 años comenzaba a encontrar paz tras los meses de oscuridad. Entraba a clase con más seguridad, con un uniforme limpio. Sus nuevos compañeros la recibían con sonrisas sinceras. Antes, Laura había sido solo una sombra, aplastada por el peso de su familia y los escándalos. Ahora estudiaba cocina, soñando con abrir su propia cafetería algún día. Una tarde, Silvia fue a visitarla. Se encontraron en el aula, y sus miradas compartieron una comprensión profunda. Silvia le tomó la mano a Laura. Fuiste muy valiente, Laura. Estoy orgullosa de vos. Laura sonrió con dulzura. Gracias, mamá Silvia. Si no fuera por usted y por Beatriz, no sé si habría podido sobrevivir a todo esto. Silvia le dio una palmada en el hombro. Somos una familia, y la familia es el lugar donde se ama, y se sana. La historia de Luz, Beatriz, Silvia y Laura se convirtió en una fuente de inspiración poderosa para toda la comunidad. Silvia decidió escribir un libro titulado El armario y la compasión, para relatar todo el arduo camino que habían recorrido, los días llenos de dolor, pero también colmados de esperanza. Una noche, Silvia se sentó frente a su escritorio, la mano temblorosa sujetando la pluma, la mirada perdida en una hoja en blanco. Beatriz, sentada a su lado, leía en voz baja cada línea. Mamá, esta frase me gusta mucho. Conservar el corazón humano, eso es lo más valioso de todo. Silvia asintió. ¿Quieres ayudarme a escribirla? Beatriz sonrió, con los ojos brillantes. Sí, quiero que todos conozcan nuestra historia. Al final del libro, había una carta escrita por Beatriz para el futuro. Alguna vez pensé que esconder a un bebé era algo malo. Pero mamá me dijo, conservar el corazón humano, eso es lo más valioso de todo. Silvia la leyó una y otra vez, con lágrimas cayendo por la emoción. Sabía que, aunque la vida estuviera llena de tormentas, la compasión y el amor seguirían siendo las luces más brillantes para guiarlas. Un año después, la pequeña familia de Silvia había encontrado un nuevo hogar. Una casita acogedora en las afueras de Madrid, con un pequeño jardín donde Beatriz y Luz podían correr y jugar libremente. Una tarde, las tres compartían la cena en la mesa, entre risas y palabras llenas de alegría. Silvia miró a las niñas, el corazón desbordante de felicidad. Beatriz dijo, mamá, quiero enseñarle a Luz a leer y a dibujar. Luz le tomó la mano a su hermana. Sí, Beatriz es la mejor. Silvia sonrió con el alma cálida. Nuestra familia siempre estará unida, pase lo que pase. Mientras tanto, el sistema judicial también comenzaba a mostrar señales de cambio después del caso. El señor Alberto Ruiz fue condenado por crímenes graves. La exposición del escándalo obligó a la opinión pública y a otros políticos a reconsiderar la protección de los derechos de la infancia, especialmente de las niñas adolescentes vulnerables. La ministra de Familia y Desarrollo Social anunció un nuevo proyecto de ley para reforzar el apoyo a niños abandonados y promover programas de protección para menores. Las imágenes de Silvia, Beatriz y Luz en la ceremonia de firma de la ley se difundieron ampliamente en los medios, como un símbolo de valentía y resistencia. Al día siguiente, se llevó a cabo una rueda de prensa en la sede central de la Policía de Madrid. Silvia, junto a Beatriz y Lucía, se paró frente a cientos de periodistas y cámaras de televisión. Con voz temblorosa pero firme, Silvia dijo, estoy aquí no solo como madre soltera, sino como la voz de los niños que han sido abandonados, explotados y privados de su derecho a vivir protegidos y amados. Mi hija salvó una vida inocente, y ahora queremos que se haga justicia. Beatriz, a pesar de su corta edad, tenía una mirada llena de determinación. No quiero que ningún bebé sufra lo que yo sufrí. Queremos un mundo mejor.
Lucía continuó. Tenemos pruebas irrefutables de los crímenes cometidos por el señor Alberto Ruiz, un hombre que parecía ser símbolo de prosperidad y moralidad, pero que escondía actos atroces tras esa fachada. Los periodistas murmuraban, impactados. Cada palabra era como un golpe directo a la máscara hipócrita de Alberto. En un rincón de la sala, Alberto Ruiz y su abogado intentaban mantener la compostura, pero en sus ojos se notaba el miedo y la rabia. Después de la conferencia, la presión pública aceleró el proceso de investigación. Las autoridades intervinieron, y los organismos competentes trabajaron coordinadamente para llevar a Alberto ante la justicia. Un fin de semana, Silvia y Beatriz fueron al hospital a visitar a Luz. Ambas observaron a la niña, ahora saludable, con la piel rosada y una sonrisa que iluminaba el entorno. Silvia sintió el poder de la vida palpitando en Luz como si la esperanza misma habitara en esa pequeña casa que compartían. Luz, fuiste muy valiente al luchar por tu vida, susurró Silvia. Te prometo que siempre estaré a tu lado, para protegerte. Beatriz le tomó la mano a su hermana menor, con voz clara y tierna. Nunca más vas a estar sola. Un mes después, se celebró el juicio contra Alberto Ruiz, bajo la mirada atenta de toda la ciudad. Los testigos se presentaron uno a uno. Las pruebas fueron expuestas públicamente. Y entre ellas, el testimonio de Elena, la exempleada doméstica, sacudió el tribunal. Elena, de pie ante el estrado, con la mirada firme aunque conmovida, declaró: Yo fui testigo de la crueldad con la que trataba a su hija y al bebé. No puedo seguir callando. El abogado de Alberto intentó desacreditar las pruebas y difamar a los testigos. Pero ante la presión social y la contundencia de los hechos, su defensa se fue desmoronando. Silvia, sentada en la sala, tomaba la mano de Beatriz. Estamos muy cerca de que se haga justicia, hija. El juicio se extendió varios días, llenos de tensión. Finalmente, Alberto Ruiz fue declarado culpable por abuso infantil, coerción para abandonar a un menor, y otros delitos relacionados. Recibió una condena de varios años de prisión, y perdió todo derecho a ejercer cargos políticos. Después del juicio, comenzaron a darse cambios positivos en la comunidad. Las instituciones reforzaron sus programas de protección infantil, en especial para niños abandonados y adolescentes vulnerables. Silvia recibió incontables mensajes de apoyo y reconocimiento por su valentía. La historia de ella y sus dos hijas se convirtió en un emblema de coraje y lucha contra la injusticia. Una noche de primavera, la pequeña familia se reunió alrededor de la mesa para cenar. Las risas y la calidez llenaban el hogar. Beatriz le leía un cuento a Luz, con una voz dulce y llena de cariño. Silvia las observaba, con lágrimas en los ojos. La vida no es perfecta, pero el amor y la resiliencia lo pueden todo. Beatriz miró a su madre, con ojos brillantes. Gracias por estar siempre conmigo. Aprendí que lo más valioso es mantener puro nuestro corazón. Luz rió y le tomó la mano a su hermana. Nuestra familia va a estar junta para siempre. Una tarde, mientras las tres jugaban en el parque, Beatriz miró a su madre. Mamá, aprendí que aunque la vida tenga muchas pruebas, siempre podemos encender la luz de la esperanza y del amor. Silvia sonrió, con el alma llena de paz. Así es, mi amor. Esa luz siempre nos va a guiar. La luz del atardecer iluminaba los rostros de las tres, fusionándose con las risas cristalinas, como una sinfonía perfecta de amor y vida. La historia de Silvia, Beatriz y Luz es un testimonio poderoso del amor incondicional, la valentía y la perseverancia frente a la injusticia. Aunque fueron abandonadas, heridas y amenazadas, nunca se rindieron y decidieron luchar por la vida y la verdad. La lección más grande: conservar un corazón puro, la fe en la humanidad y la compasión. Eso es lo más valioso de todo. La justicia, aunque llegue tarde, siempre encuentra su camino cuando alzamos la voz y defendemos el amor y la verdad. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal.
Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.